¿Aló? Oye, llevo rato llamándote y tú no apareces. Espérate, te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? Aló, baby. Oh my God. What happened, baby? Aló. Aló, baby. Oh my God. What happened? Hola amigos y seguidores de Aló Cubano, bienvenidos una vez más a esta su revista de crónica digital. Como en cada encuentro le traemos lo más viral en las redes sociales, lo que es tendencia para nosotros, intentamos hacerlo siempre con ojo crítico e invitándoles al debate. Nuevamente me acompaña este colectivo de profesionales, Eliel Durán, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bienvenida. Gracias, cada día te queda más bonita la presentación. Eso intento, eso intento. Te sale, te sale. Yanko Toledo, actor, locutor también de nuestros medios. Bienvenido, Yanko. Bienvenido el que sonríe. Muchas gracias. Óyeme, cada día te queda mejor el pelado Ustedes se pusieron de acuerdo para realzarte. Sí, parece. No nos pusimos de acuerdo. Faltaba Karina del Valle, Vamos a ver qué te también dice. periodista de nuestra televisión. Bienvenida, Karina. Que sea bienvenida. Gracias. Óyeme, cada día te queda mejor la ropa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora quieres que me ponga ropa cara. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha colado en algún lugar? Colarnos. Colarnos, ¿Colarse? no. ¿No? Bueno, no, me han colado. ¡Diablos, señorita! No, yo sí creo que sí. ¿Sí? Que sí lo he hecho. No, yo no. No sé. ¿No? Me ha pasado también como a Ni en Karina, maquillaje. alguien tan Ni lindo tan que siquiera en tiene así maquillaje. detalles. Sí, en maquillaje sí hoy. Bueno, en maquillaje sí. Ah, ya. Pero eso no es una cola. El problema, Ale, el problema es que yo hoy vine sin desayunar. Sería bueno crear alguna MIPYME, algún proyecto para hacer desayunos, ¿no te parece? Ay, sí, es inteligentísimo. A mí me eso. encantaría. ¿Te encantaría? ¿Y A por mí qué me no, encantaría. y por qué no te empoderas y lo haces? Bueno, porque en estos momentos me dedico a otra cosa. Entre ellas, conducir este espacio. Qué bien. El cual, por supuesto, tenemos que darle camino. Pero no te pongas nervioso. Después hablamos de ese tema. Les anuncio desde ya que tenemos nuestras acostumbradas sesiones Foco, Info, Fake y Vuelve Sondeo. También de los temas a tratar, bueno, parece que se pueden acabar las fiestas Rave en Italia. Ya estaremos evaluando de qué se trata este tema. Rusia y Turquía que abandonan el dólar. Y el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que dijo que los debates en la cumbre del clima, que va a ser también tendencia en nuestro programa, deben conducir a decisiones sustanciales para evitar una catástrofe climática. Serán solo estos algunos de los temas que estaremos tocando en nuestro espacio. A usted lo invitamos siempre a que continúe junto a nosotros. Esto es ¿Aló? Cubano. Cubano no, cubanísimo. Como es costumbre, abrimos este espacio con las principales informaciones de la semana que recién concluye. Vamos allá. Primero, Estados Unidos, feroz lucha entre republicanos y demócratas por el control del Congreso. En Cuba, bueno, cierre sin opción de retorno a varias cuentas de usuarios de Facebook y Twitter. Y Turquía y Rusia dan la espalda al dólar e inician comercio en rublos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a comenzar por este tema calentísimo que es el de Estados Unidos, o sea, las elecciones de medio término. Aunque los conteos pueden variar, todo parece indicar que el Partido Republicano pues ganará la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con lo cual buscarán dificultar la gestión del mandatario Joe Biden, mientras el control del Congreso quedará pendiente de la segunda vuelta de Georgia el próximo 6 de diciembre. Los del bando rojo avanzaron en Virginia, Iowa, Florida, donde su poder está cada vez más claro, incluso en Miami, que suele votar demócrata. El Senado puede seguir en manos de demócratas según las últimas proyecciones y a la espera de los resultados en Georgia, Arizona y Nevada. Recordemos que los azules ganaron el crucial escaño al Senado en Pensilvania, que estaba en manos de los republicanos en un estado muy disputado también en las presidenciales. La mayoría de los votantes criticaron la gestión del presidente Biden y están preocupados por la inflación y la crisis económica, pero aún así una parte de los descontentos apoyaron a candidatos demócratas según las encuestas a pie de urna. Uno de los factores decisivos fue el derecho al aborto, recordemos que lo hemos tratado en otros momentos aquí en el programa, que movilizó a más votantes también en estados conservadores ante la preocupación de que se impongan más límites tras la decisión del Tribunal Supremo en junio, que recordemos acabó con la protección nacional que garantizaba este derecho en todo el país. Así que solo nos queda esperar a ver cómo terminan estas elecciones de medio término.
Así mismo es, yo creo que has sido bien explícita en tu intervención. Es un tema complejo, Karina. Podríamos tratar un programa completo sobre este tema. Realmente, Realmente. todos los medios de comunicación lo están siguiendo en vivo, de minuto a minuto, pero bueno, hasta este minuto que grabamos el programa, esta es la información que tenemos. Bueno, yo prefiero darle a los amigos televidentes a que investiguen un poco más Claro, sobre la por información. supuesto, es que está actualizándose minuto a minuto. Sí, pero yo te digo sobre mi información, la que yo voy a comentar ahora. Yo solamente les voy a dar, digamos que una motivación para que ellos puedan buscar un poquitico más, porque según las plataformas Twitter y Facebook, el cierre de algunas de las cuentas fue quizás para cuidar sus normas comunitarias. Uy, sí, claro. ¿Sería este el objetivo principal? Ustedes que están al tanto de este tema, ¿qué les parece? Ese tema de Twitter está espinoso también. Sí, está un poco Las normas complicado. comunitarias de quién. ¿A son de qué? Y defendiendo los principios o los valores de quién. Es bastante- Ahí va. El problema es que en su más reciente discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla pues apuntaba directamente a un hecho que explicaría la selectividad en las acciones anticubanas de esas plataformas digitales. Las que habíamos hablado, Twitter, Facebook, pero recordemos quién es el actual director de políticas de comunicación de Meta. Era el primer empleado extranjero y el responsable de hacer llegar la red social a todos los países del mundo. ¿Saben quién es? No. Bueno, pues es un ex jefe de campaña de un senador republicano anticubano. O sea, Ya. no podíamos esperar otra cosa. Claro. Así que ya usted sabe. Rodando las piedras se encuentran. Así mismo. Nada, nunca mejor dicho. Así mismo es. Pues voy a explicar entonces yo el tema de Turquía y Rusia y bueno, este paso a iniciar el comercio en rublos. Y es que el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Fatih Dönmez, declaró al canal de televisión público turco TRT a ver que ese país y Rusia se han puesto de acuerdo en la realización de comercio en monedas nacionales, incluso en áreas como el sector energético. Recordemos que en el pasado mes de septiembre el presidente ruso Vladimir Putin anunció que había acordado con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan el pago en rublos del 25% del suministro de gas, algo que veremos un poco más intensamente en los próximos meses según las declaraciones del ministro turco esta semana, quien también dio a conocer otros detalles sobre el centro de distribución de gas que se emplazará en Tracia, que es la zona europea de ese país. Bueno, bien parece? cargado este hilo de actualidad y bastante interesante también esta información. Buscando alternativas a resolver la situación que tiene Rusia y yo creo que también la crisis energética de Europa. Bueno, de los hidrocarburos vamos a hablar más adelante. Sí, sí, bastante. Cómo no, yo les propongo seguir entonces con el programa. Esto es A lo Cubano. Ya regresamos. Todos saben a qué nos referimos cuando hablamos de foco. En A lo Cubano vamos por ahí, las miradas se centran en un punto específico y esta vez nos vamos a centrar en la cumbre sobre el cambio climático. Nuestros panelistas han traído sus crónicas para hablar sobre este tema. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, limón, limonero. Limón, mi limonera. Las damas primero, elijan ustedes. Voy a comenzar yo, si Karina me permite. Sí, como que no. Oye, te andas muy bonita vestida. Gracias. Florecita, Fanimar. Ángel, la niña de las flores. Bueno, es que la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, se desarrolla desde el 6 de noviembre en Egipto y se extenderá hasta el próximo día 18. Una cita que llega al final de un año en el que, una vez más, los efectos del cambio climático han golpeado con mucha fuerza varias zonas del orbe y han dejado miles de muertos. Varios de esos sucesos los hemos tratado aquí en el programa. Pero también un año marcado por el conflicto Rusia-Ucrania, que ha provocado, como ya sabemos, una crisis energética en Europa que muchos expertos consideran que ha dejado en segundo plano pues el tratamiento de la crisis climática y un conflicto que también ha dejado dimes que te diré en esta cumbre. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero quiero empezar por dos temas que han causado polémica en las redes desde el inicio, incluso desde el anuncio de los preparativos de esta conferencia. Uno es el patrocinio de Coca-Cola. ¿Pero esto qué es? Empresa que por varios años ha sido catalogada como la mayor contaminadora de plásticos del mundo. Ese fue un tema que también lo vimos en tocamos su aquí, momento sí. acá en el programa. Y por otra parte, pues la llegada de los líderes a Egipto en jets privados.
vehículos que en una hora pueden emitir hasta 2 toneladas de CO2. O sea, pues vamos para allá, para la cumbre, total, pero contaminando a todo lo que podemos. ¡No puede ser! Entonces, esto también, pues la cumbre ha acontecido, han venido los días y el tratamiento mediático también ha sido, vamos a decir que siempre parcializado. Y es que también la cumbre no ha estado lejos de politizaciones, vuelve a quedar entonces, creo que como mismo decían los expertos en el caso de la crisis energética, pues una vez más llega a la cumbre y no son precisamente siempre los temas ambientales pues lo más importante. Y es que particularmente el tratamiento que ha recibido la ausencia de los presidentes de India, China y Rusia, pues ha sido un poco chocante, y es que ha sido tratado por algunos medios como si esas naciones no estuvieran participando del encuentro, algo que no es real, pues si bien sus mandatarios no han asistido, pues sí han estado presentes pues ministros y delegaciones. Entonces, imagínense ustedes, está claro que el tratamiento político, sobre todo en el caso de Rusia y de China, por una parte vamos a criticar que no fue Xi Jinping, pero vamos a aplaudir que Biden, cuando terminen las elecciones de medio tiempo, pues va a llegarse hasta allí. Pero tú me tienes enredado. En el contexto en el que China y Estados Unidos acaban de romper pues sus acuerdos en tema climático con la visita de la Pelosi a Taiwán. Rusia, pues por supuesto también no va Putin, pues Rusia está en contra, pero aplausos para el video que manda Zelensky diciendo que Rusia y las guerras habría que valorar el impacto ambiental de las guerras y que el mundo está en una condición que no debería tirarse un solo tiro, fueron sus palabras. O sea, es muy simpático y el medio ambiente pues lo sigo viendo pues más para allá. Oye, la candela aquí. Bueno, para los países de América Latina y el Caribe, la COP27 es un encuentro importante para seguir asumiendo compromisos climáticos, especialmente en el área de adaptación, es decir, en reducir la vulnerabilidad de personas y territorios a los efectos del calentamiento global y para llegar a acuerdos que permitan preservar la biodiversidad y recursos naturales. También para ampliar el financiamiento internacional, incidir en las soluciones basadas en la naturaleza y posicionar a América Latina y el Caribe como actor de referencia en el todavía incipiente mercado del carbono. A diferencia de los países industrializados que priorizan medidas de mitigación para combatir el cambio climático, América Latina está más centrada en la adaptación, por lo que la COP27 será un buen escenario para lograr que la voz, planteamientos y soluciones latinoamericanas tengan una mayor influencia en las negociaciones climáticas. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a los gobiernos del mundo una desconexión inmediata de los hidrocarburos que hablábamos anteriormente. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Recordemos que una de las promesas de campaña de Petro fue pues precisamente el cambio climático, hacer todo para pues revertir todo lo que ha sucedido en materia, sino él quiere que se salve la selva Amazonas, quiere que se invierta más en ese sentido y no en hidrocarburos, que es lo que él cree que ha causado toda esta crisis. Pues los pequeños estados insulares ya azotados por tormentas oceánicas cada vez más violentas y el aumento también del nivel del mar pidieron a las petroleras que digamos que desembolsen parte de sus enormes ganancias recientes. Mientras que los estados africanos en desarrollo solicitaron más fondos internacionales. ¡Wakanda por siempre! Los comentarios en esta asamblea reflejaron la tensión en las negociaciones climáticas internacionales entre los estados ricos y los estados pobres. Es como una guerra, vamos a seguir igual, los ricos arremetiendo contra los pobres y los pobres tratando de quejarse para que se escuche la voz, porque al final ellos sí están concientizados con el cambio climático porque son los más afectados. No es solo concientizados, es que realmente, y ese es uno de los temas también fundamentales de la cumbre, el hecho de la indemnización, de que los países ricos, que generalmente son los países más contaminantes, pues puedan de alguna manera indemnizar a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo, que no solo son los que menos contaminan, sino que son muchas veces los que más sufren los efectos directos del cambio climático. Entonces, que eso pueda resarcirse de alguna manera, claro. Para que, o sea, yo estuve leyendo y hablaba de fondos que puedan ser invertidos en no solo la reparación de los daños causados por el cambio climático, sino también en la creación de infraestructuras de adaptación a las nuevas realidades climatológicas que esas naciones están enfrentando. Por supuesto. Bueno, no queda mucho que decir, realmente bastante abordado este tema sobre el cambio climático y lo mucho que hay que hacer todavía porque se resuelvan muchas de estas cuestiones. Vamos a seguir en Aló Cubano. Ya estamos en el segmento Info o Fake. Presentaré a nuestros panelistas 3 informaciones y ellos, por supuesto, deberán decir si es verdadera o falsa, si es una información verídica o una fake news. Por supuesto, deben argumentar. ¿Estamos claros? Vamos para allá, presten atención. Empezamos por Italia. Y es que Meloni prohíbe las fiestas rave y la oposición italiana rechaza la nueva ley por liberticida. Info, fake. Yo pienso que eso es una fake. Pues yo creo que es una info, no me asombra nada. O sea, analizamos aquí el personaje de la Meloni cuando llegó al cargo y no me asombra para nada. Yo le doy info. Bueno, realmente es info. Y pues como tú decías, Ale, la primera ministra Giorgia Meloni y algunos ministros presentaron un decreto ley con las primeras medidas decididas por el nuevo gobierno y entre ellas se introducía en el artículo 5 del Código Penal un nuevo tipo de delito sobre la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública, precisamente por esta cuestión de los estupefacientes. El delito prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión y multas de entre 1.000 y 10.000 euros para quienes organicen o promuevan la reunión. La medida fue aprobada de urgencia después de que durante el fin de semana miles de jóvenes italianos y de varios países de Europa participaron en una rave ilegal en un terreno agrícola en Modena, en el centro de Italia. O sea, este fue ya el detonante para emitir el decreto. Ah, bueno. Pues mira. ¿Y tú? Pero No, seguro yo tú no tenías muy mucha- claro no, que era una fiesta rave. No tenía mucha información sobre... Igual voy a investigar sobre el tema. Es una fiesta electrónica hardcore. O Porque sea, a mí me gustan las fiestas electrónicas, la música continua, el ¿Sí? lo que bueno, ya a ese punto no. Seguimos entonces en Europa y es que la segunda información que les traigo dice que pese a la guerra, Ucrania se reivindica como destino turístico. ¿Info o fake? ¿Qué opinas? Yo digo que fake. Bueno, yo me voy a arriesgar y le voy a dar un info. Porque hay gente que le gusta eso del turismo de riesgo, de catastrofismo y tal, así que a igual mí me parece fake puede realmente. ser. No creo que haya tanta gente que vaya a posicionar un país ahí como destino turístico. Bueno, es fake porque no es Ucrania, es Siria. Ah, Pero pero bueno, Siria está pero ahora en sigue un por ahí. proceso de De recuperación. Sí, sí, el problema es que con un stand propio y reclamos como la devastada Alepo, Damasco y la costa siria se está vendiendo como destino turístico en Fitur, la gran feria anual del sector celebrada esta semana en Madrid, y por primera vez el país en guerra desde el año 2011, recordemos, acudió al salón con un stand en la que se pueden ver fotos de los destinos propuestos, o sea que Siria dijo que sí y va a haber turismo. No es que necesita el turismo, Claro. Lo necesita, precisamente por supuesto. para seguir Reponerse. reparando toda Muy esa bien. Es catástrofe. una industria muy efectiva en todo el mundo. Claro. Mostrarse al mundo es una industria muy efectiva. Además, se dice que la menos contaminante, la que mejor va también con la naturaleza. Así que claro bueno, que vamos sí. con la tercera entonces. Vamos. Bueno, la tercera se centra en África y dice que el continente africano es una tierra de oportunidades para los videojuegos. Info, fake. Info. Depende. Voy a arriesgarme, voy a pensar que es info, pero tengo mis reservas. No, yo mis reservas digo que es una fake, porque no creo que sea realidad. Pues es una realidad, sobre todo por demografía.
y es que el continente africano tiene una de las poblaciones más rejuvenecidas del planeta. Más del 50% de los africanos tienen menos de 20 años, lo cual hace que ese sea un área muy atractiva para los creadores de videojuegos, y que además, por supuesto, la democratización de los teléfonos móviles, la amplia disponibilidad y acercamiento a las videoconsolas, pues hace que esa sea una zona en la que sí se está desarrollando. Y de hecho, este año, pues 10 de los estudios de creación de videojuegos africanos se han unido para crear el grupo panafricano de videojuegos. Un grupo que de hecho considera además que a través de la gamificación, como ellos le llaman, de África, pues se puede apoyar a resolver otros problemas como los asociados a la educación, a la salud pública, al empoderamiento de las mujeres, al cambio climático incluso, con videojuegos que reflejen la diversidad étnica y cultural africana. Es que yo no soy muy asiduo a los videojuegos. A mí me pasa igual, pero esta noticia me llamó la atención justo por lo que decía Karina, mis reservas y todo, porque uno lo lee y no piensa que pueda ser. No, es que realmente siempre vemos a los videojuegos como algo perjudicial y tal, pero si se hace de esa manera consciente y educativa, yo pienso que sí podría ser. Y de alguna manera la tecnología ya está presente en la vida del ser humano, o sea, no podemos desligarnos de eso. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la temática de los videojuegos. Claro, y usar eso positivamente. No guerras, no armas, sino en ese sentido. Pero para nada perjudicial. Se ha comentado este tema en muchas ocasiones. Lo que pasa es que lo que tiende a pegar es precisamente lo más violento, lo que no enseña. Pero la industria del entretenimiento, la industria del videojuego como tal, puede apoyar muchísimo el crecimiento de las personas, a su aprendizaje. A mí una de las estadísticas que tú dabas me dejó perplejo realmente, que más del 50% o el 50% de la población africana está por debajo de los 20 años de edad. Si no recuerdo mal, era el 53%. Y de hecho se considera que en los próximos años puede superar el 70%. Eso como estudio demográfico también, no solo para la industria del videojuego, da mucho de qué hablar, porque es totalmente diferente a lo que puede ocurrir en cualquier otra parte del mundo. Vamos a continuar entonces con Aló Cubano. Ya regresamos con otros temas. Sondeo en Aló Cubano. Esta sección que retorna a nuestro espacio está dedicada a algunas encuestas curiosas que han impactado también en redes sociales. Y bueno, nuestros panelistas deben decir qué opinan al respecto. Vamos con una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Lo hizo precisamente la agencia AP y el Centro para Investigaciones Públicas. Y dice así: piensa que el gobierno está haciendo mucho, poco o nada para reducir el cambio climático. ¿Qué creen ustedes que respondieron las personas? ¿Cuáles fueron los votos que tuvieron mayor validez? Vaya, decir que nada es muy radical. Yo pienso que tal vez, de acuerdo a las reclamaciones que se le ha hecho precisamente los votantes en estas elecciones de medio término, podría ser poco. No creo que sea nada, pero podría ser poco, no creo que... Pero cerca le anda. Se le ha criticado muchísimo a Biden eso. Entre lo nada y lo muy poco. ¿Tú crees, ustedes creen que el actual gobierno ha hecho más que el anterior con respecto al cambio climático? Yo pienso que sí. Que no hay muchas diferencias entre si gobierna un demócrata o un republicano. Solamente volver a ser parte de la cumbre ya es un paso de avance. Yo iba a caer ahí, o sea, yo creo que si bien ha sido poco, también tal vez ha sido poco, sobre todo respecto a las expectativas que estaban creadas respecto a Biden, que de hecho nada más entró al cargo, pues se unió de nuevo al acuerdo de París y tal, pero realmente no ha sido mucho más que eso. Y tal vez eso ha decepcionado un poco a las personas y ha llegado de hecho a que las elecciones de campaña realmente de medio término, entonces ese sea un reclamo. ¿Qué creen que las personas también hayan opinado al respecto? Es decir, ¿creen que se basan sobre todo el voto de las personas en su creencia política o realmente van al tema en cuestión? A ver, la creencia política siempre va a predominar, exactamente, va a predominar y también a influir en las determinaciones individuales. Y yo creo que sí, que puede ser. Yo creo que también hay gente que irá a lo factual, a lo que realmente ha pasado, y por eso mencionaba este ejemplo de las expectativas que podían estar creadas con Biden y cómo entonces realmente no, o sea, en la práctica, más allá de que seas seguidor de un partido u otro, de un candidato u otro, pues en la práctica, ¿qué sucedió con eso? Y eso puede decepcionar.
Bueno, bien cargado este espacio con los temas que refieren al cambio climático. Les voy a dar las conclusiones, los resultados de esta encuesta. Y es que el 62% de los votantes, una muestra bastante pobre, la verdad, pero bueno, el 62% de los que participaron en esta encuesta dicen que fue muy poco, así que están muy poco, eso bastante parecido a lo que ustedes decían. Un 19% decía que fue bastante y un 18% decía que nada. Es decir, bastante sí, se nota es decir, de uno y otro. El valor mayoritario en esta encuesta, y por ahí iban los hilos de esta. Un rostro de habaneras, ¿no? Es lo que nos toca ahora. Rebustillo. Sí, pero como dicen en el programa, un rostro de habaneras. Entendimos, Yanko. Entendimos. Casi que estamos despidiendo. Usted se enteró aquí. Polémico inicio de cumbre sobre cambio climático, también elecciones de medio término en Estados Unidos y cierran varias cuentas de Twitter y Facebook en Cuba. ¿A ustedes qué es lo que más le llamó la atención de este espacio? A mí me gustó mucho el intercambio que tuvimos sobre la COP27, los prejuicios y también las soluciones que pudimos encontrar aquí. Este es un programa verde porque siempre tratamos el cambio climático, siempre llamamos a la conciencia, a que los gobiernos tomen medidas. Este tema siempre es recurrente. Fran nos puede poner unas máticas y eso para ti. Sí. Ay, perdón. Y Ale, tú no tienes medidas. No, eso ya lo sabemos. Ale, me llama la atención esa camisita tuya. ¿Es de Sinergia también? Es de Sinergia también. Y yo me fui con él a Sinergia, aunque ¿También? no me digas nada. Yo me fui con él a Sinergia. Cari, ayer Ay, sí, también. está lindísimo. monta que te queda, que vamos a ir ahora Tenemos mismo que ir ya, a pues estamos Sinergia. atrás. Estamos más atrás que la ampalla. Así mismo. Se acabó. A ustedes siempre les pedimos que nos sigan en las redes sociales, deben estar saliendo ahora mismo en pantalla. Dentro de 7 días nos volveremos a ver. Esto es Aló Cubano. Cubano no. Cubanísimo.